olvides suscribirte a nuestro canal. Para dar inicio a lo que vamos a platicar en esta tarde, va su hermano a leer palabras del apóstol de Jesucristo en Cochabamba, Bolivia, en septiembre del año 2015. Dice así, para la honra y la gloria del Señor. El Evangelio de Cristo es inmutable y eterno, y no se adapta el Evangelio a cada forma de pensamiento. Hasta ahí vamos a dar lectura. Tomen un momento sus lugares. Vamos a platicar con la ayuda del Señor acerca de lo que es el Evangelio de Cristo. Como decía el varón de Dios, un Evangelio que es inmutable. Inmutable quiere decir que no tiene variación. Inmutable quiere decir que no debe sufrir alteración, que no cambia. Eso quiere decir inmutable, que permanece. Y de esto pues vamos a hablar, porque así nos ha hablado el Espíritu de Dios en estos días. Quiero remontarme al momento cuando el Señor Jesús empezó su predicación, empezó su trabajo, empezó de sus labios a escucharse este evangelio y esta doctrina tan hermosa. Los hombres que vivieron en su tiempo fueron capaces de detectar que de este hombre llamado Jesús salía pues un poder especial de su boca. La voz que salía era una voz poderosa, y ellos lo empezaron a notar, lo empezaron a vivir, empezaron a ver cómo cuando el Señor Jesús hablaba, esa voz tenía un poder tan grande que bastaba con que él ordenara algo y las cosas se hacían. Y empezaron a ver, hermanos, por ejemplo, cómo a su sola voz el agua se convierte en vino, hablando de las bodas de Canaán. Si seguimos nosotros leyendo los testimonios, empezamos a ver que con su sola voz los leprosos eran limpiados. Los ciegos recobraban la vista. Con su sola voz los sordos volvían a escuchar. El paralítico, aquel que no estaba impedido, hermanos, de su movilidad, a ese bastaba con que el Señor Jesús, ¿verdad?, de él saliera una voz de autoridad, de poder, y aquel hombre se volvía a incorporar, se volvía a poner de pie. Hermanos, porque la voz que salía de su boca era una voz poderosa, venía con una autoridad especial, y ahí estaba, hermanos, esto presente, y la gente se observaban cómo en aquel momento, a su sola voz, aquel que ya llevaba 4 días muerto, se levantó de su sepulcro. ¡Qué poder el que había en Cristo! ¡Qué poder que cuando abría sus labios, las cosas que son imposibles para el hombre realizar, mis hermanos, se hacían posibles a su sola voz! Vemos nosotros que aún sus mismos discípulos, cuando se arma aquella tempestad en el mar, y no hallaban cómo resolver, y no hallaban cómo hacerle, y sentían que iban a morir, se quedaron admirados cuando aquel hombre se levantó, reprendió el viento, y dice que hubo gran bonanza sobre las aguas, y la admiración que sentían no la guardaron, sino que expresaron: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Porque se dieron cuenta las gentes en aquel tiempo que de sus labios salía una palabra poderosa. Pero se quedaban ellos simplemente, hermanos, admirados y atraídos, porque, hermanos, veían los milagros, veían lo que ocurría ahí, aquellos eventos milagrosos, y eso, hermanos, los llevaba a perseguir al Señor, a ir detrás de Él de un lugar a otro, porque veían que salía una potente voz y eran hechos milagros que ellos alcanzaban a contemplar y se admiraban de esos milagros. Pero no alcanzaron a percatar que no solamente esa voz venía con poder para levantar a un paralítico, para levantar a un muerto o para devolver la vista al ciego, sino que esa voz empezó, hermanos, a traer un evangelio. Empezó el Señor Jesucristo con su voz poderosa
a traer una doctrina, a platicarla, a hablarla libremente, hermanos. Y ellos no se dan cuenta que también esa doctrina venía con un poder de transformar. Ellos se admiraban porque el Señor Jesús transformaba la vida de aquellas personas enfermas, pero no alcanzaron ellos a ver y a comprender que esa doctrina que traía Cristo también era una doctrina que venía a transformar. Ya no, hermanos, quizás pudiésemos decir a cambiar aquella enfermedad que traía una persona. Llegó un momento en que el Señor Jesús dejó de hacer ese tipo de milagros. Vemos nosotros que, hermanos, empieza a predicar un evangelio, una doctrina, pero esa doctrina, ese evangelio venía lleno de poder, porque el evangelio de Cristo es poder, poder de Dios. Y entonces empieza el Señor a predicar, y el alma que andaba muerta es resucitada. Y el alma que estaba muerta en sus delitos y pecados hoy está en comunión con Dios. Y empieza el Señor a predicar este evangelio, y aquella alma que estaba, hermanos, ciega, vuelve a ver. Y aquel alma que estaba sorda vuelve a escuchar esta palabra, empieza a desbloquear la vida de aquellas gentes. Pocos fueron los que aprovecharon este evangelio y esta doctrina, los que lograron percibir que este evangelio venía también con un poder a transformar al hombre. Tan grande fue, hermanos, el poder, o tan grande es el poder de este evangelio, que han pasado más de 2000 años y este evangelio sigue haciendo efecto en la vida de las personas, sigue transformando corazones, sigue Cristo conquistando almas a través de este evangelio de poder, a través de esta doctrina gloriosa. Los milagros, aquello de lo que se admiraban, hubo un momento que se terminó, quedó allá. Fue un tiempo, un periodo, y esto quedó allá en el tiempo. Pero el evangelio que Él trajo trascendió en el tiempo. No hubo nada que lo detuviera. Aún, hermanos, aún la misma muerte, hermanos, no detuvo este evangelio, esta predicación, sino que empezó este evangelio a recorrer el mundo. Y este evangelio, como dice la palabra del Señor, este evangelio para algunos es locura. Según leemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El evangelio siguió, continuó, hermanos, y hoy tenemos la bendición de escuchar en ese tiempo ese evangelio, esa doctrina. Y para nosotros, el escuchar esa doctrina es de gozo, porque entendemos el poder transformador que tiene. Para nosotros este evangelio es de salvación. Eso es para nosotros. Y por eso nos sujetamos a la doctrina. Y por eso nos sujetamos a los mandamientos que fueron establecidos. Aunque para el mundo, decía el apóstol Pablo, aunque para el mundo este evangelio, esta palabra que salió de Cristo, es una locura. No la pueden comprender. Qué anticuados. Hay que modernizar esto. Ya eso era del pasado. Hay que alterarlo. No se puede continuar con ese evangelio en este tiempo en que vivimos. Eso es lo que dicen las gentes. Esto es una locura. Así lo consideraban, dice el apóstol Pablo. Pero para los escogidos de Dios, dice, a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio de Cristo? Es poder de Dios. Poder de Dios que viene a transformar las vidas. Decía, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vean, hermanos, qué bonito lo que estamos hablando de este evangelio. Este evangelio que trajo Cristo es poder de Dios. Este evangelio que trajo Cristo sigue conquistando almas.
Decía el apóstol del Señor, hermanos, en una de sus explicaciones, que a veces la gente se admira y lee la historia y busca de aquellos grandes conquistadores que vinieron a este mundo y hermanos, con armas fueron y a la fuerza conquistaron reinos y obtuvieron, hermanos, un renombre. Pero dice, ninguno a la altura del conquistador más grande que ha venido a este mundo, el cual es Cristo Jesús. El cual vino a conquistar no con armas, hablando de espada, hermanos, no con armas de violencia, sino con una palabra, hermanos, que hasta el día de hoy sigue transformando, sigue tocando, sigue cambiando vidas, porque esa palabra de Cristo, dice el apóstol, es viva, es eficaz y es cortante, dice, como una espada de dos filos. Penetra en el hombre hasta llegar al alma y cambia al ser humano. Y aquella persona de malos sentimientos llega a doblegarse delante de Dios. Y aquella persona dura de carácter, este evangelio lo llega a transformar. Y al que menos pensábamos nosotros, no, ¿qué va a cambiar esta persona? ¿Qué va a cambiar la vida que tiene? Llega el evangelio, hermanos, y hace lo que para nosotros es imposible. Y es que este joven, ¿qué va a salir de las drogas? ¿Qué va a salir de la vida que lleva? Es imposible, lo han intentado de muchas maneras, lo han hospitalizado y sale y vuelve a recaer en esto. Pero de repente llega este evangelio y llega como una espada y traspasa, ¿verdad?, hasta tocar el alma y cambia todo pensamiento y toda intención del corazón, porque eso hace el evangelio de Cristo. Ese poder tiene este precioso evangelio y sigue una vez más transformando. Y aquel que llevaba una vida difícil y aquella vida de matrimonio o aquella familia que podemos decir era una familia problemática, que vivía, hermanos, pues en pleitos, hoy es diferente. Hoy alaba y bendice al Señor. Hoy es un hogar de paz. ¿Por qué? Porque el evangelio de Cristo cambió ese hogar. Porque ese evangelio, una vez más, ¿cómo es? Es poder de Dios. Así es este evangelio. Y el apóstol Pablo se sentía orgulloso de predicarlo, de llevar este evangelio, porque, hermanos, decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Dice en Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación. Hasta ahí llega el poder del evangelio. Porque el evangelio es poder para salvación del alma. Eso hace este precioso evangelio. Eso hace esta palabra, hermanos, que hoy escuchamos de un hombre de Dios. Pero debemos entender nosotros, porque el Espíritu de Dios nos hablaba, hermanos, en esta semana, acerca de que este evangelio tan hermoso, este evangelio tan lleno de poder, no puede ser alterado. No puede ser cambiado, no puede ser modificado. Este evangelio, para que siga teniendo esa fuerza, para que siga siendo el evangelio de Cristo, tiene que mantenerse, hermanos, original, en su estado original, a como Él, hermanos, lo dictó. Así se tiene que permanecer, hermanos, esta doctrina para que tenga ese efecto transformador que alcanza hasta para la salvación. Porque una vez que este evangelio llega a alguien y le da una mutación, llega a alguien y lo altera, ya deja de ser el evangelio de Cristo. Ya no tiene el mismo poder para transformar y para salvar. Aquel evangelio de poder tan hermoso del cual hablamos, llega, hermanos, a transformarse y perdió su efecto. Deja de ser ese evangelio de Cristo. Por eso el Espíritu de Dios nos llama la atención y nos dice a los ministros y a la iglesia, a cada uno de nosotros, mantengamos este evangelio, mantengámonos fieles en esta doctrina. No la cambiemos, no la alteremos, porque solamente en su estado puro tiene esta doctrina un efecto de salvación, un efecto en el alma. Decía el mismo Señor Jesucristo, porque este pueblo, dice, de labios me honra,
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ya cuando la doctrina se alteró, ya deja de ser de Cristo y se convierte en doctrina de hombres. A ver, quiero poner un ejemplo para que nosotros entendamos de qué nos habla el Espíritu de Dios. Quiero poner un ejemplo sencillo, ojalá no se me tome a mal, pero que quizás nuestros niños, ¿verdad?, puedan incluso ellos entender lo que estamos hablando. ¿Por qué no se puede alterar? ¿Por qué no se puede modificar este evangelio? ¿Por qué no podemos quitar algo que nos cuesta, hermanos, o algo que quizás no nos gusta tanto de este evangelio? ¿Por qué no lo podemos quitar como hacen los falsos y seguir un evangelio de comodidad a nuestro placer? ¿Por qué no lo podemos hacer? Y quiero poner este ejemplo. Fue algo, hermanos, que me vino a la mente en esta mañana, de un testimonio, hermanos, de algo que de algo que vivimos hace aproximadamente unos 20 años, cuando estando en el país de Panamá viajamos a México para ir a celebrar una Santa Cena a Guadalajara. Fuimos invitados, pero nuestro vuelo llegaba hasta el Distrito Federal, y llegando ahí al Distrito Federal nos recibió un hermano, pues el cual nos atendió, él con su familia, el hermano Pablo Bárcenas. El hermano tiene de profesión, pues él es panadero, tiene varias sucursales de panadería, y en el trabajo que él hacía en su panadería estaba capacitando a algunos jóvenes de la iglesia para que ellos aprendieran a hacer donas y poder vender donas en la obrita donde nos llevó, para poder, por medio de ese trabajo, al final, hermanos, pues comprar un terrenito que ellos deseaban para la iglesia. Y cuando llegamos a ese lugar, ahí estaban los jóvenes, ya él les había enseñado, les había dado la receta, les había dicho cómo, ya los había capacitado. Y estaban aquellos jóvenes en ese lugar, y de repente, hermanos, se acercó donde estaban friendo las donas. Inmediatamente se puso a ver y le preguntó al joven que estaba ahí al pendiente de la fritura de las donas, y le dijo: ¿cuánto tiempo les estás dando? Y ya que el joven se asustó un poco y dijo: tantos segundos por lado. No, eso no fue lo que yo les dije, eso no fue lo que está establecido. Te estás pasando en el tiempo de cocción, de la preparación. Y le llamó la atención a aquel joven, y nos empezó a decir: es que con solamente algo que cambiemos de la receta va a alterar el producto final. Ya la dona no va a ser la misma. La idea es que esta misma dona la compren aquí, tenga el mismo sabor que en aquella otra panadería. Y si abro otra en otra ciudad, que tenga la misma calidad, que tenga el mismo sabor. Hay una receta que es original, y ahí está. Para que sea la receta original, hay que seguir todos los pasos. Las cantidades de harina, las cantidades pudiésemos decir, las cantidades de sal, la cantidad de azúcar, la cantidad de manteca, la cantidad de levadura. Todo eso, la cantidad o el tiempo de mezclar, el tiempo de fermentación, todo está precisamente detallado para que al final el producto salga, hermanos, de forma original, salga un mismo producto atractivo en un lugar y en otro, y no haya variación del producto. Y él decía: con solamente unos segundos de más cocción, ¿verdad?, de la dona, ya no es la misma calidad, ya no se esponja de la misma manera, ya no queda jugosa. Si la dejamos menos, queda cruda; si la dejamos más, no queda bien. Y entonces empezaba su hermano a acordarse de esta vivencia, y decía yo: hemos estado hablando de eso. La doctrina de Cristo, en el momento que algo se cambie, altera todo. Todo al final se altera. Este hermano agarró y dijo: no, hay que sacar todas esas donas y ya están malas. Hay que desecharlas y volver a empezar, porque esta calidad no puede salir a la calle de manera distinta. Hablando, hermanos, de un producto comestible, ¿verdad? No lo vamos a comparar con lo que estamos hablando. Una doctrina que sí hay una responsabilidad de quien la aporta, porque esto es para salvación o para condenación. Pero es un ejemplo que quería poner su hermano para ver cómo al cambiar un producto, al cambiar una medida, al cambiar un proceso, al final todo se ve alterado. Ya deja de ser, ¿verdad?, una receta original, sino una receta ya alterada o modificada.
Entonces, de esto nos habla el Espíritu de Dios. De aquellos que dicen, no, yo tengo mi propia receta. Yo me gusta todo esto, pero yo creo que mejor a esto le vamos a agregar esto. O le vamos a quitar esto otro. La doctrina de Cristo no se puede alterar porque deja de ser la doctrina de Cristo y pasa a ser doctrina de hombres. Así pasa. Y una vez que pasa a ser doctrina de hombres, es una doctrina que no sirve, que es vana. Es una doctrina que nadie va a salvar, a nadie va a transformar de corazón, porque ya no es la doctrina de Cristo que viene con ese poder de transformación. Así que Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad?, a seguir este consejo y no vayamos nosotros queriendo innovar. No vayamos nosotros a querer hacer por nuestra cuenta o a querer predicar, ¿verdad?, algo que se nos viene a la mente. Y yo pienso que esto ahora es de esta manera. No, líbrenos el Señor de hacer esto, porque, hermanos, estamos, ¿verdad?, sirviendo nosotros o siendo medios de condenación para las almas. Y esto es algo que Dios nos lo habría de cobrar en algún momento. Yo me pongo a ver a veces, hermanos, en nuestras posturas, ¿verdad?, que a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no como están establecidas. A veces compramos un mueblecito, por ejemplo, de IKEA, que vienen esos mueblecitos desarmados y con el montón de tornillitos y hay que armarlo en casa. Ese mueble que nosotros sacamos de esa caja trae un manual, trae un instructivo y nos dice paso a paso cómo armar aquel mueble. Pero a veces nosotros tomamos eso y lo hacemos a un lado, ese instructivo. No, yo no ocupo de esto, yo puedo hacerlo a mi manera. Y empezamos a armar aquel mueble sin volver a ver el instructivo y al final estamos nosotros enredados. No avanzamos. ¿Qué pasó? ¿Cómo era? Me sobraron tornillos. Y ahí está el mueble todo chueco, ¿verdad? Se hace a un lado, se hace a otro, porque no se siguió el instructivo. Porque no se siguió paso a paso para que el mueble quedara bien armado. Y así nosotros empezamos, ¿verdad?, a veces, quizás de cabezones, ¿verdad?, a pensar, no, yo lo armo a mi manera, yo soy muy inteligente, y al final nos queda todo mal. Y hay que empezar de cero nuevamente, a ver de quién viene a ayudarnos, cómo se rescata esto. Hermanos, esto no puede pasar con lo que es la doctrina. Estamos hablando de un mueble que se echa a perder o se dañó, o sobraron piezas y al final es un mueble. Pero lo que hablamos de la doctrina de Cristo está en juego la salvación de las almas. Por eso el Espíritu de Dios nos advierte que tengamos mucho cuidado. Aquellos que exponemos esta doctrina, porque esta doctrina no es nuestra. Por eso no la podemos modificar, porque no me pertenece. Porque esta doctrina es de Cristo. Y le fue encomendada, hermanos, a los apóstoles para que ellos cuidaran y para que ellos la llevaran por el mundo. Y cuando nosotros vamos a predicar a las almas, no vamos con nuestra propia palabra. No vamos, hermanos, por cuenta propia. Vamos nosotros, ¿verdad?, enviados de un apóstol de Jesucristo, y vamos con un cuidado de exponer esa doctrina, hermanos, sin alteraciones. Y cuando nosotros estamos dando esta doctrina sin alteraciones, qué bonito cuando vemos que las almas, hermanos, empiezan a escuchar aquella doctrina y empiezan a ver señales en el alma de que aquella palabra ha llegado a su corazón, ¿verdad? Porque la doctrina de Cristo es viva, como lo leíamos hace un momento, y es eficaz. Entonces nos habla el Espíritu de Dios, no la alteremos. Y si llega alguien, hermanos, a nosotros trayendo una doctrina, un evangelio diferente a lo que Cristo predicó, dice el apóstol, ni siquiera le digan bienvenido. Ni siquiera le digan bienvenido. Es algo, hermanos, que el apóstol, hermanos, parece como que un poco tajante en esas situaciones, ¿verdad? Pero es algo, hermanos, que es para nuestro beneficio. Para que no vaya a ser que nosotros en algún momento seamos llevados por un viento de doctrina, un viento distinto, porque muchos engañadores han ido saliendo por el mundo, llevando, hermanos, una palabra, llevando una predicación, ¿verdad?, que no es la predicación que Cristo trajo. Decía el apóstol allá en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17, pues no somos como muchos de los que medran, falsificando la palabra de Dios,
sino que con sinceridad hablamos en Cristo. Miren, en aquel tiempo, hermanos, como nos hablaba el Espíritu de Dios, habían salido muchos ya falsificando la palabra de Dios. ¿Saben qué significa falsificar algo, hermanos? Es tomar algo original, ¿verdad? Y copiarlo. Y copiarlo, ¿verdad? Pero, pues, esto que se falsifica, podemos decir, no tiene ni la misma calidad, ni la misma validez de algo que es original. Puede parecerse al final, puede ser muy parecido. Algunos pueden engañar, hermanos, con una falsificación, pero el que conoce no se puede engañar. El que conoce no lo pueden, hermanos, mover con algo que es falso, con algo, hermanos, que está adulterado. Pero ahí está el apóstol diciendo: nosotros no somos de los que medramos falsificando la palabra de Dios. Una vez más, señal de que sí, hermanos, está ocurriendo algo de lo cual los hombres de Dios estaban queriendo prevenir a la iglesia. Prevenir, hermanos, para que nada fuera a afectar a los hermanos. Decía el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciéndolo te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Ahí está el consejo que nos trae el Espíritu de Dios. Mis hermanos, atendámoslo, atendamos este consejo y estemos nosotros apercibidos de que no venga nadie a confundirnos, de que no venga alguien a engañarnos. Por más bonito que hable, por más bonito, por más estima que le tengamos a esta persona, hermanos, no nos dejemos mover, no nos dejemos confundir.